Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Kenneth Smith, un experto en las negociaciones técnicas de los acuerdos comerciales. Querido Kenneth, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, David. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Kenneth, ¿qué tan prudente, qué tan conveniente es cambiar al uno y al 2 de tu equipo negociador en la situación en la que se encuentra México? Pues mira, a mí me parece que es riesgoso y desafortunado porque está saliendo la funcionaria que estaba a cargo de las consultas de energía dentro del TEMEC, del caso automotriz que estamos persiguiendo en contra de Estados Unidos dentro del TEMEC también. Y no olvidemos que también está a cargo de las negociaciones de TLCs que se están llevando a cabo con Ecuador, con Reino Unido, está en puerta una negociación con Corea, y también el trabajo en la Organización Mundial de Comercio dentro del sistema multilateral de comercio. Entonces, me parece que es una señal negativa hacia Estados Unidos. Hay un cambio de interlocutor a medio camino cuando se acaba de anunciar la extensión de las consultas. Entonces, hay varias preguntas ahí pendientes. O sea, A ver, Kenneth, ahí te interrumpo. De cero, etcétera. Sí, claro. Es una falta de cortesía. Por lo menos que el saliente presente al entrante, como lo hicieron ustedes con el nuevo gobierno. Cuando llegó este gobierno, ustedes fueron y presentaron oye, se van a encargar de esto, y ellos se van a encargar y como nosotros seguimos siendo gobierno, vamos a ir juntos. Eso suavizó totalmente la negociación del TEMEC, según yo. No, y de hecho, más allá que únicamente presentarlos, participaron activamente junto con nosotros en el cierre de la negociación. Entonces aquí no había, siento yo, prisa de deshacerse del equipo, sobre todo que estás en medio de esta negociación. Si hay un sustituto, pues que trabaje de la mano con quien está ya llevando la negociación y en ese sentido se empape de los temas sustantivos para no tener que empezar de cero. Sí, por lo menos que vaya y los presente. Oiga, señora Tay, es la nueva secretaria y el que se va a quedar en mi lugar, o la que se va a quedar en mi lugar. Por principio de cortesía elemental y principio de negocios 101, ¿no? Sí, y en términos de estrategia de negociación, pues la narrativa oficial del gobierno, después de la extensión de las consultas, del periodo de consultas, es que el diálogo iba por camino positivo, se está avanzando, estamos preparando el terreno para la cumbre de líderes en diciembre, y ahora todo eso pues queda de alguna manera en tela de juicio, y la primera pregunta de Estados Unidos va a ser, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos tiempo de empezar de cero con una curva de aprendizaje alta para el nuevo funcionario, nuevo subsecretario o subsecretaria que llegue a Economía, y en ese sentido pues nos arriesgamos a que muy pronto Estados Unidos decida pues ya no dialogar e irse directamente al panel. Entonces ese es el riesgo que enfrentamos en este momento. A ver, ahora te pregunto, ¿qué perfil debe tener? Porque hay dos posiciones dentro de este gobierno. Punto número uno, aquellos que dicen que se va a radicalizar la posición de México y que van a ganar voces como la de Bartles, la de Nale, que hablan en términos de soberanía nacional y en una discusión política. Y hay otra parte del gobierno que dice, esto es una discusión netamente económica y dentro del Tratado de Libre Comercio, porque bien decías, está lo del sector automotriz. Por supuesto, y las negociaciones de TLCs amplios que se están haciendo con diversos países. Yo creo que el perfil idealmente debe ser alguien que tenga experiencia en temas de negociaciones comerciales, obviamente experiencia también en temas de política exterior. Yo creo que se necesita el conocimiento técnico a nivel del subsecretario y obviamente del equipo abajo de esta persona, que conozca cuáles son los compromisos del TEMEC, qué se tiene que implementar y las consecuencias de no hacerlo, es decir, entender bien los mecanismos de solución de disputas y tener una memoria histórica de cómo se conducen la defensa de estos casos, también los casos de inversionista-Estado, es decir, traer a alguien de fuera que no conozca las tripas de los tratados y sobre todo su funcionamiento y su implementación es muy riesgoso y no lo hemos visto en México en décadas. Independientemente de los cambios de administración, hemos tenido en esos puestos gente con experiencia en negociaciones comerciales, no de unos años, sino en algunos casos de décadas. Claro, porque estaban tú, Baker, el propio Ildefonso Guajardo, o sea, era un equipo institucional, era un equipo de gobierno, no de un grupo en el poder.
Y mira, una de las ventajas de la Secretaría de Economía y en particular de la Subsecretaría de Comercio Exterior es que se fueron creando cuadros a lo largo de las décadas de personas, inclusive antes de que hubiera un servicio profesional de carrera en el gobierno, dentro de la Subsecretaría de Negociaciones, la gente llegaba muy joven y iba creciendo en los diversos puestos. Entonces agarraba experiencia en todos los ámbitos de las negociaciones y eso ayudaba que al momento de llegar a discusiones difíciles, multilaterales o bilaterales, como fue la negociación del TEMEC, pues tienes ahí gente con experiencia. Y yo creo que eso es lo que no se debe perder. Desafortunadamente la decisión de hoy parece ir en dirección opuesta. Ahora, ¿tienes algún nombre en mente? No, mira, es muy difícil adelantarse. No quisiera yo tampoco quemar a nadie que a lo mejor esté siendo considerado, o que se considere que estamos ahí. Pues, ¿Te gustaría que fuera alguien de la manera. Secretaría que está en estos momentos en la Secretaría? Mira, obviamente si pudiera ser gente de adentro, considerar alguno de los directores generales, recordemos que además hay personal en las oficinas en el extranjero de la Secretaría de Economía con mucha experiencia, en Washington, en Canadá, en Ginebra, en Bruselas. Entonces, en ese sentido, pues echar mano de esos funcionarios, digo, yo entiendo que los puestos de subsecretario, pues obviamente son designaciones políticas y ahí es difícil que necesariamente llegue alguien que ya está ahí adentro, pero por lo menos para apuntalar el equipo de negociación, que echen mano de esta gente que a lo mejor ahorita está en el extranjero y que podría llegar a fortalecer el equipo legal y toda la asesoría que va a requerir un nuevo subsecretario o subsecretaria. La parte técnica de verdad es fundamental en estas tareas. Mira, ahora que decías que la parte técnica, recordé una plática que tuve con Jesús Seade, el embajador de México en China, cuando te acuerdas que el presidente dijo que lo iba a invitar para que regresara y le ayudara con este tema, que él dijo que me dijo a mí que no tenía muchas ganas de regresar, que al final del día iba a hacer lo que el presidente dijera, porque en esto se necesita mucho conocimiento, mucho contacto, mucha información y que no se la iba a dar Tatiana Cloutier. Creo que estás exactamente viéndolo de la misma manera, ¿no? Sí, mira, al final de cuentas, sí necesitas tener ya esa experiencia porque la curva de aprendizaje de llegar de cero, independientemente, por ejemplo, que fuera algún funcionario que en este momento esté en la Secretaría de Hacienda, en Cancillería, y que hayan visto estos temas, ahora sí que de lejecitos, no es lo mismo haber estado en la línea de fuego, en la trinchera, trabajando estos temas, redactando los textos, sabiendo cuál es la dinámica de la negociación en Estados Unidos, qué les duele, qué temas pueden convencerlos. Es decir, no lo aprendes de la noche a la mañana. Entonces, por eso, en este momento no podemos tener improvisación. Se requiere gente con experiencia y por lo menos gente que tenga experiencia en la administración pública en temas económicos. Y en negociaciones, pues es un animal muy diferente que lo que se ve en Hacienda, en el SAT, en la propia Cancillería. Por eso yo me inclinaba por gente que ya ha tenido experiencia en la Subsecretaría de Comercio Exterior o gente que está en las oficinas en estos momentos de Comercio Exterior de la Secretaría, si no para el puesto de subsecretario, por lo menos para apuntalar con asesoría técnica a quien llegue como subsecretario o subsecretaria de Comercio Exterior. Querido Kenneth Smith, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo, David. Muchísimas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Y como siempre, saluda a tu papá.